Bienvenidos a Refrigerio para tu alma, un tiempo especial para tu vida. Estás aquí, vemos tu mover, te adoraré, te adoraré. Rico y deliciosos perros calientes, venga y coma tremenda sabrosura. Ricos perros calientes, pídete uno, pídete dos, pídete muchos que están riquísimos. Perros calientes, llévate estos riquísimos perros calientes. La historia que escucharemos a continuación va muy de la mano con este audio de los perros calientes. En cierto lugar había un hombre que vendía perros calientes. Este hombre había superado algunas cosas para poder vender sus perritos. Lo hacía a la orilla de un camino. No tenía radio ni televisión ni leía los periódicos, pero hacía y vendía buenos perritos. La gente le compraba y se preocupaba por la divulgación de su negocio. Colocaba carteles de propaganda por el camino, ofrecía su producto en voz alta y el pueblo siempre le compraba. Las ventas fueron aumentando cada vez más, compraba el mejor pan y la mejor salchicha. Llegó un momento que el negocio creció tanto que fue necesario para atender la clientela, comprar un carro más grande. El negocio prosperaba cada día más y su perro caliente era el mejor de la región. Venciendo su situación económica inicial, pudo pagar una buena educación a su hijo, quien fue creciendo y fue a estudiar economía a la mejor universidad del país. Finalmente, su hijo, ya graduado con honores, volvió a casa y notó que su padre continuaba en la misma vida de siempre, y tuvo una seria conversación con él. Le dijo: «Papá, ¿usted no escucha la radio? ¿Usted no ve la televisión? ¿Usted no lee los periódicos? Hay una gran crisis en el mundo y la situación de nuestro país es crítica. Todo está mal y el país va a quebrar». Después de escuchar a su hijo, él pensó: si mi hijo economista lee periódicos, ve televisión, entonces solo puede tener la razón. Y con miedo de la crisis, el viejo buscó el pan más barato, el más malo, y comenzó a comprar la salchicha más barata, la peor, y para economizar dejó de hacer sus carteles de propaganda. Abatido por la noticia de la crisis, ya no ofrecía su producto en voz alta ni atendía con entusiasmo a sus clientes. Tomadas todas estas precauciones, las ventas comenzaron a caer y fueron cayendo y llevaron a niveles insoportables su negocio. El negocio de los perritos calientes del viejo, que antes generaba recursos para que el hijo estudiara economía, finalmente quebró. Entonces el padre, muy triste, le dijo al hijo: «Hijo, tenías razón, estamos en medio de una gran crisis, y le comentó orgullosamente a sus amigos: «Bendita la hora en que envié a mi hijo a estudiar economía. Él me avisó de la crisis». Henry Ford dijo lo siguiente: «Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto». La primera vez que escuché esta frase, empecé a vivir de una manera diferente, más consciente y más responsable. Me di cuenta de cuánto había influido en mi vida y en ese momento de cómo podría hacer las cosas. Entonces elijo con mucho cuidado en quién quiero creer y cómo debo creer y qué debo hacer en medio de una crisis. Henry Ford fue nada más y nada menos que el fundador de la Ford. Él tuvo crisis, tuvo momentos difíciles, tuvo momentos donde pudo haber renunciado a lo que vivió y logró hacerlo después de pasar por dos grandes crisis. En la tercera logró el objetivo que había conseguido Henry Ford. ¿Por qué lo traigo a colación con esta frase? Porque vemos que aparentemente el señor de los perros calientes, el de las salchichas, escuchó increíblemente a la misma persona que mandó a estudiar a su propio hijo, que le había dicho que había una gran crisis después de escuchar el tema de la economía. Después de que él estudió la economía, vino y le dijo a su padre que había una gran crisis en el mundo, a lo cual él decidió prestarle atención a lo que su hijo le decía. Pues podríamos decir que era un buen consejero, puesto que él era economista. Pero muchas veces nosotros tomamos las cosas a la ligera. Nosotros realmente, en medio de una crisis, nos dejamos contaminar quizás de la primera persona
que viene y nos dice algo. Nos dejamos contaminar quizás también de otras personas que no tienen conocimiento de las situaciones que suceden a diario. Si vemos el señor de los perros calientes, que su negocio había prosperado y había ido hacia adelante, también tuvo algo que pasó con él, y es que él no estaba enterado de lo que sucedía y decidió creerle a su hijo, pero finalmente vemos que dijo: estoy en crisis, porque no vio que era diferente la situación. ¿Cuántas veces, mi amado amigo, mi estimado hermano, usted y yo estamos en crisis y entramos en crisis y escuchamos el consejo inadecuado? Quizás nosotros lo que hacemos es ir a personas que no nos pueden ayudar de alguna manera a solucionar nuestra crisis, sino nos entran en una crisis más profunda. Y quizás nosotros decimos: estoy en crisis, quisiera que pudieras ayudarme. Y quizás nos dicen: no, la crisis no tiene salida, la crisis no tiene solución. Realmente lo que tienes que hacer es perder tu negocio, es cerrar lo que estás haciendo, no hay otra salida. De todas maneras, las crisis vendrán en la vida y las tendremos todos, pero está en nosotros cómo afrontamos esa crisis. Si estoy en crisis, yo debo afrontar las crisis. Hay crisis matrimoniales, crisis financieras, crisis de salud, crisis de economía, crisis de trabajo, crisis de tantas cosas que podemos tener nosotros. Pero nos olvidamos que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 46, versículo 1 lo siguiente: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuevamente, Salmos 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, si hoy usted está en crisis y dice: estoy en crisis y no encuentro salida, lo mejor que puedes hacer, y mi recomendación, es venir a Dios. Es venir a Él, que Él puede solucionar todas las crisis en las que estés. Inclusive en medio de la crisis Él estará contigo y te ayudará, porque como acabamos de leer, es el pronto auxilio en las tribulaciones, es el pronto auxilio en la angustia, es el pronto auxilio en la crisis. Quizás has sido la persona equivocada y has intentado salir de la crisis en la que estás y no has encontrado respuesta, sino que has ahondado peor en la crisis. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, si en este momento usted dice: estoy en crisis, yo te animo a que no te dejes vencer de esa crisis. Mira los ejemplos que te acabo de dar, como el señor de los perros calientes y como el señor Henry Ford, que en medio de la crisis logró salir adelante y logró tener un negocio próspero. El señor de los perros calientes dejó que lo que le han dicho de la crisis hundiera su negocio. Tienes dos formas: o te dejas hundir por la crisis o sales adelante en medio de la crisis. Pero para ello te recomiendo que vengas al Señor, que es el pronto auxilio en las tribulaciones. Quiero en esta mañana, después de esta reflexión, después de este corto refrigerio para tu alma, después de este corto mensaje, hacer una pequeña oración para pedirle al Señor que sea Él el que nos ayude en medio de nuestras crisis. Padre de los cielos, bendito Dios, en esta mañana venimos delante de ti, Señor amado, a entregarte nuestra vida, a entregarte nuestras crisis, a entregarte nuestros problemas. Y quizás en esta mañana tú dices: estoy en crisis, no hay solución, no hay salida. Pero en ti, Señor, sabemos que hay salida para toda crisis, para toda situación, para todo problema. Hay una solución en medio de la crisis, Señor. Dile ahí desde tu corazón: Señor, estoy en crisis y no he encontrado la salida. Vengo a ti porque me han dicho y he escuchado que tú tienes la salida para mis situaciones, para que en medio de la crisis tú me fortalezcas y me ayudes. Pero primero reconozco que soy pecador, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te acepto, Jesús, como el Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi corazón y te doy gracias porque sé que tú puedes ayudarme en medio de la crisis. Y aunque estoy en crisis, sé que voy a salir adelante porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, le recomiendo que en medio de la crisis que esté pasando se acerque a Dios, que Él te puede ayudar. Él es la solución para todas las crisis que el ser humano tiene. Por último, quiero dejarte la siguiente recomendación, y es que si no tienes un lugar donde congregarte, lo hagas con nosotros en la iglesia Fuente de Agua y Vida. Allí nos reunimos los días miércoles 6:30 p.m, los días sábados 5 de la tarde, reunión de jóvenes, y el domingo 9 de la mañana, gran culto familiar.
te esperamos con toda tu familia para que vengas en medio de tu crisis y te acerques al Señor y conozcas de Él. También te quiero dejar estos números de WhatsApp para que puedas contactarnos: el 312-561-7282, 312-561-7282 y el 314-421-5079. Allí estaremos dispuestos a aconsejarte, a guiarte para que puedas encaminarte en el Señor. Recuerda suscribirte a Refrigerio para tu Alma, compartir este devocional con familiares y amigos para que también se puedan edificar con la palabra del Señor. Y recuerda, ante la crisis no hay mejor amigo que te pueda ayudar que el Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso tiene la salida en medio de la crisis. No te dejes hundir en medio de la crisis, sino utiliza la crisis para salir adelante. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo devocional.